agradezco mucho la asistencia a esta sesión. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que hemos creado para hablar sobre el emprendimiento de un graduado de sistemas de la escuela. Ustedes anteriormente nos han acompañado en otros semestres, pero hablando sobre la parte técnica de su empresa cuando hemos tocado temas de Machine Learning o inteligencia artificial. En esta ocasión, pues lo invitamos para que nos cuente sobre la experiencia de ser emprendedor. Quisiéramos que nos contara desde su época de final de carrera a la fecha, am, lo que se pueda contar, aciertos y tropiezos que a todos seguramente nos van a servir como experiencia. Y muy interesante, pues, poder resolver inquietudes a los estudiantes. Son em, estudiantes de último semestre que están buscando escoger su opción de grado y les presentamos siempre la opción del emprendimiento, no solamente de volverse un empleado. Carlos, nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y nada, lo escuchamos, ojalá pues sea una conversación muy fluida. Voy a apagar mi cámara, pero quedo acá pendiente todo el tiempo. Vale, listo. A todos muy buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Pues nada, Osvaldo, muchísimas gracias por la invitación. Cada vez que la escuela se acerca o sea algo de la escuela, pues me llena de mucho orgullo porque también es mi casa y digamos que tengo mucho cariño hacia la escuela. Entonces, cada cosa que me invitan, pues súper agradecido, súper contento. Me encanta participar en esto y ojalá se presenten muchas más oportunidades para esto. Pues nada, muchachos, a ver qué les cuento. Lo que dice Osvaldo, lo más sincero posible, claro que sí, lo voy a hacer. Creo que aquí todo se va a poder contar, se van a poder contar muchísimas cosas. Temas legales, pues obviamente ahí sí no los voy a poder contar, pero no hay problema. Eh, pues nada, digamos que empecé en el año 2005, empecé la carrera, me inscribí en ingeniería de sistemas eh, y digamos que mis bases, siendo sincero, no eran las mejores en cuanto a en el colegio en el que estuve, porque también tuve como un mix entre colegio militar y tuve que moverme de ciudad y otra vez volver a último año. Entonces, como que esa inestabilidad de moviéndome de colegio en colegio por cambio de ciudad, digamos que no me dio muy buenas bases, pero digamos que eso no fue impedimento para empezar en la escuela. Obviamente, ustedes saben y ya estando en últimos semestres, pues saben que todo el tema de matemáticas y físicas y todo esto es supremamente fuerte y no es fácil para todo el mundo. Entonces, digamos que hasta este punto los felicito porque han llegado muy lejos y digamos que van a tener muy buenas bases y ya tienen muy buenas bases para entrar al mundo laboral. En la escuela, digamos que me gustaba meterme en muchas cosas, me empecé a trabajar con temas de monitorías académicas, casi siempre, no sé si han tenido la oportunidad, pero fui monitor un buen tiempo de Marta Pimienta. em, y nos fue súper bien. Algunas veces, pues, digamos que podía desarrollar algunos proyectos, algunos laboratorios, nos sentábamos a crear algunos contenidos, entonces era muy interesante digamos que empezar desde ahí a empezar, digamos, a empezar ahí a transmitir el conocimiento. Es algo que siempre me ha gustado, siempre me ha apasionado, incluso hoy en día, aparte de ser CTO en la compañía, soy capacitador de cloud. Entonces, digamos que me gusta mucho todo ese tema de transmitir el conocimiento. Una de digamos que siendo monitor académico y estando dentro de ese círculo, empezó a llegar como algunas actividades como el tema de maratonistas y ahí fue donde me, me uní a ese grupo digamos que el tema de maratonistas de programación y no sé si ustedes ahí, porfa, levántenme la mano o digan si fueron maratonistas de programación. Eso es, digamos que el tema de actividad, ese tipo de actividades son súper chéveres. Vale, Leonardo, súper, muy chévere. Digamos que la experiencia es muy enriquecedora y no solo por ser las personas que se sientan
poner código, sino que son los retos que aparecen ahí. Uno, digamos que dentro de ese mundo de maratonistas de programación, digamos que sale también un poquito del círculo de la universidad y empieza a conocer mucha más gente de otras universidades, aplican su conocimiento frente a los retos, que en este caso pues son unos retos eh, no son sencillos, sino que son unos casos muy específicos que no tienen nada que ver con la vida real, pero sí se puede ver cómo aborda cada universidad y cómo y qué enfoque van teniendo frente a la solución de los problemas. En qué plataformas desarrollan, cómo desarrollan. Encontré, digamos que hubo un momento en donde los muchachos que aplicaron para ir a la mundial, nos dimos cuenta que para hacer su entrenamiento no utilizaban un IDE específico, sino que trabajaban en bloc de notas, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para aumentar sus skills de todas esas librerías que querían aplicar y todo eso. Entonces, eso también uno dice, "Uf, Dios, hay muchísima gente muy buena con un conocimiento brutal afuera. Eso también es muy bueno y es muy retador porque ya uno empieza a ver en qué nivel está y no es tampoco, digamos que para decepcionarse porque uno puede tener y todos tenemos curvas de aprendizaje completamente diferentes, pero fue, digamos que algo muy enriquecedor. Logré en mi último semestre ser coach, o sea, de trabajar, digamos que estar tanto de ser maratonista, el último semestre ya pasé a ser coach y ya, y digamos que eso fue otra experiencia porque pues antes nos acompañaba, por ejemplo, otros profesores, no sé si ahorita todavía está Camilo, Osvaldo, ¿me confirmas? Por ejemplo. Eh, No, no, señor. Camilo hace varios años desvinculó de la escuela para vincularse a la Javeriana de Cali, pero estamos trabajando con él en actividades académicas y, digamos, de investigación. Súper. Entonces Camilo era, por ejemplo, el coach, a veces era Marta, nos acompañaba cuando podían, y digamos que ser coach pues también ya fue diferente, fue un frente diferente porque pues ya te sentabas en unas salas con los coaches y ver cómo ellos hacían seguimiento a todos sus equipos, digamos, fue muy interesante. Eh, digamos que tampoco en los últimos semestres, no, yo no me dediqué específicamente únicamente a estudiar. Empecé más o menos como en sexto, séptimo semestre a involucrarme en diferentes proyectos fuera de la universidad. Yo trabajé o hice proyecto de grado con otros dos compañeros. Mi proyecto de grado se basaba en desarrollar una plataforma de aprendizaje. em, digamos que involucraba diferentes materias, no como una especie de módulo ni nada por el estilo, sino que se tenía era como un enfoque, bueno, en ese tiempo se iba a tener como un enfoque de desarrollar algunos videos como plataformas, no sé, como imagínense ustedes actualmente Platzi, no sé si de pronto algunos conocen, bueno, Platzi, Udemy, Coursera, todo eso. Nosotros empezamos a desarrollar un proyecto de ese estilo en donde no solo se montaban videos, temas teóricos, sino que también habían una especie de laboratorios prácticos enfocados a algunos juegos que ayudaran también a desarrollar ese o a reforzar ese conocimiento que se había obtenido mediante videos y documentación que se descargaba en la plataforma. Eh, digamos que también fue súper chévere. En lo personal, digamos que ese proyecto, digamos que llegó a un punto donde no trascendió, entonces pues quedó hasta ahí. El proyecto, y sucede algunas veces que queda el proyecto archivado y uno le da ese sentimiento de oiga, hubiéramos podido hacerlo evolucionar o algo así, pero digamos que eso puede ser por diferentes motivos. Uno, pues porque el proyecto no lo logramos estructurar, ya no tuvimos tiempo después de la universidad para seguirlo desarrollando por cosas como el afán de entrar al mundo laboral y todo esto que conlleva después de el décimo semestre. Entonces, digamos que hasta ahí quedó el proyecto, pero yo sí estuve trabajando en los últimos semestres, estoy involucrado mucho con temas de la mina de sal de Zipaquirá.
estuvimos haciendo y me pareció muy interesante porque este campo y todo lo que tiene que ver con ingeniería de sistemas es algo muy bonito porque uno para hacer y para simular cosas y para crear un software basado en, por ejemplo, uno tiene que conocer cómo funciona realmente cada uno de los mundos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros íbamos a hacer una simulación, por ejemplo, para analizar el comportamiento de los pozos de la sal hacen... cuando hacen la extracción. Entonces también hay que conocer que la sal no la sacan, ya no entran a la mina y la sacan, sino que insertan agua dentro del pozo y sacan por unos ductos, van sacando la sal y todo esto, y ver cómo el comportamiento se va presentando y ver que algo que me pareció muy interesante de esto fue que vimos que por ejemplo, los pozos para ver ese comportamiento se tenía que hacer con ecuaciones diferenciales y ahí es donde uno empieza a ver, vean, aquí llegó, digamos que esas matemáticas no son únicamente para abrir como la mente de cada uno, sino que empieza a ver uno a qué aplican, cómo aplica todas estas cosas y ver unas ecuaciones diferenciales para resolver cómo se comportan esos pozos, cómo se comportan la sal en el tiempo, pues fue muy interesante. Después de eso lo que hicimos fue aprender cosas de topografía, porque no únicamente no es ver cómo funciona el pozo, sino también cómo después de hacer la extracción, cómo la montaña se empieza a comportar en la parte de encima, porque puede hundirse la montaña si no se tienen las medidas específicas o si no se le da el espacio entre pozo y pozo suficiente para que esos pilares soporten la montaña por completo. Entonces también como que me involucré en temas de topografía, hicimos unos informes con el, con una de las empresas de los ingenieros al azar que trabajan en ingeniería, que están en el área de ingeniería civil en la escuela precisamente para el Ministerio de Minas. Ahí digamos que nos fue súper bien, tanto a los Salazar les fue muy bien, a nosotros también nos fue muy bien. Estuvimos con ingenieros de minas en la mina de sal. Fue súper enriquecedor y digamos que ese tipo de cosas que fui trabajando, eh, cuando llegué a buscar trabajo después del 10.º semestre, pues la gente se sorprendía mucho porque decía como, venga, pero usted qué hacía haciendo, o sea, usted qué hacía en eso, qué hacía en ese frente y pues nosotros decíamos, no, pues fue un tema de simulaciones que nos pidieron que teníamos que desarrollarlo, trabajamos con Java en esa época. eh, pues nada, tocaba conocer cómo funcionaban todo alrededor para poder hacer las simulaciones y para poder hacer las proyecciones de cuánto tiempo quedaba de extracción de cada uno de los pozos. Entonces, eso abrió muchísimas puertas. La verdad, me abrió muchísimas puertas. Eh, Les puedo decir que no duré después de haber pasado las hojas de vida en CompuTrabajo, porque en ese momento era la única plataforma en donde uno podía publicar su hoja de vida y postularse. No existía todavía LinkedIn estaba todavía muy crudo, todavía era muy pequeño, no lo conocía todo el mundo, entonces que aquí era CompuTrabajo y el empleo.com, por ejemplo, eran las únicas plataformas. Después de haber pasado las hojas de vida, yo creo que no me demoré más de 15 días máximo, porque también lo otro que pasó fue que yo pasé mis hojas de vida los primeros de enero y ya más o menos el 15 que ya todo el mundo volvía de vacaciones y todo, empezaron a llamarme y fue rápido como conseguí mi primer trabajo después de la universidad. Entonces, digamos que ese conocimiento previo abre muchísimas puertas. eh, Cada uno, lo que les digo, va a su ritmo, pero yo siempre les recomiendo a todas las personas que por lo menos empiecen a hacer esos pinitos del mundo laboral, porque tenemos mucha base teórica y la escuela tiene una base teórica muy buena, brutal. O sea, yo siempre he tratado de poner mi foco en personas de la escuela porque sé cuál es el proceso de formación, cuáles son las bases que tienen. Eh, Carlos, ahí quiero hacerle una interrupción para hacer un comentario. claro que Nosotros sí. hace varios años hemos estado
fomentando hacer acuerdos de colaboración con empresas que están interesadas en tener estudiantes de la escuela vinculados laboralmente para que sea un trabajo en tiempo libre, pero coordinado con nosotros. Hemos hecho dos tareas. Una, que los estudiantes que trabajan, por ejemplo, en restauración o que trabajan en cosas diferentes, call center o cosas diferentes a ingeniería de sistemas, pues como a irlos sacando de ese mundo para poderlos meter al mundo de tecnología. Pero no queremos que entren, am, digamos, a trabajar medio tiempo y a estudiar medio tiempo al mismo tiempo porque se van a reventar. Entonces, por responder en Sí. el trabajo, no responden académicamente. Entonces, lo que estamos haciendo es firmar acuerdos de colaboración con las empresas donde pueden vincular estudiantes nuestros por máximo 10 horas, poniéndoles un valor de remuneración mensual que es muy, muy cómodo para un cuarto de tiempo, para 10 horas semanales de trabajo, para que vayan conociendo la empresa, vayan aprendiendo sobre todo y cuando sea el momento de hacer la práctica profesional, pues ya conocen esa empresa, deciden si se quieren quedar ahí o se van para otra, pero no estamos peleando con las empresas porque se llevan a los estudiantes tiempo completo a trabajar. Entonces lo que hicimos fue unirnos para que, que no se volviera un problema, sino volver una situación aliada a nosotros, esa primera vinculación profesional con un cuarto de tiempo, con una remuneración interesante. Entonces, tal vez para contarle que en ese proyecto estamos. Súper bien. Y es muy interesante saber esto porque lo que les digo, les hablo desde la perspectiva de mi época. Estamos hablando que de 2005 al 2010 ya han pasado 12, 17 años en todo ese trayecto de lo que fue mi, mi paso por la escuela. Y digamos que ahí era, pues para mí fue un poco más complicado porque si yo tomé, digamos que los trabajos que tomaba era teniendo no me acuerdo, Osvaldo, eran como 17 créditos semestrales más o menos, entre 17 Nosotros y 21 más o cursamos menos. 18, entre 18 y 21 créditos por semestre. Exacto. 18 es lo estándar y 21 se requiere pues tener promedio, cumplir unas condiciones académicas. Sí, exacto. Entonces, digamos que teniendo esa carga en créditos y todo eso y teniendo un trabajo, yo sí tenía trabajo, trataba de tenerlo medio tiempo, y lo que hacía era que corría todas mis actividades hacia las noches o los fines de semana, pues era muy pesado. O sea, digamos que les cuento que todo este trabajo que tuve fue aparte de los convenios que actualmente tiene la escuela con algunas compañías. Entonces sí fue bastante pesado. Me alegra mucho que este tipo de convenios se presenten porque precisamente le quitan digamos que quitan una carga horaria semanal a los estudiantes y se hace como un reemplazo de unas cosas por otras, ¿no? Teniendo una carga de créditos completa más un trabajo específico, pues se vuelve supremamente pesado. Es más, siéndole sincero y como dijimos aquí con total sinceridad, sí empecé a tener algunos problemas con un par de materias que se tenían que las tenía a las 7 de la mañana, por ejemplo. Entonces, si estaba trabajando cosas por la noche, pues madrugar era muy difícil. Yo vivía hacia el lado del Portal 80, entonces era, aparte de todo, moverme de portal a portal y después tomar el alimentador. Ahorita ya es mucho, digamos, bueno, en ese tiempo ya era sencillo moverse hasta la escuela. Los trancones siempre han existido en esa zona, pero igual era muy difícil levantarse temprano, ir el sábado a clase de 7 también, era supremamente complicado. Entonces, me alegra muchísimo que esto esté sucediendo. Eh, y lo que les digo, es muy bueno, es muy, digamos que para la hoja de vida, no únicamente para la hoja de vida, sino en serio para el conocimiento que uno puede ir obteniendo antes de salir de la universidad, es buenísimo. Es conocer cómo funcionan las compañías, qué roles están o se establecen en las compañías. Cada uno tiene organigramas diferentes, unos sí los manejan a modo piramidal, otros lo manejan de modo horizontal. Ese tipo de cosas es muy interesante conocer cada uno de los roles, porque ahí también uno va aprendiendo qué hay en el mercado, ¿no? Cómo está el mercado pues actualmente. Pues que para mí en ese momento ya empecé a conocer cómo funcionaba todo este tema y ahí cuando empecé a trabajar,
en las primeras empresas y con todo lo que hice en la mina de sal, yo también estuve trabajando para otros proyectos en petroleras antes de salir de la universidad. Ese tipo de cosas me ayudaron a definir un primer objetivo y era yo voy a salir al mercado, voy a emplearme un tiempo, voy a conocer diferentes áreas, cómo interactúan estas áreas. Si tengo la oportunidad de conocer diferentes tipos de negocio, también lo voy a hacer y va a llegar un punto de mi vida donde voy a empezar o sea, voy a crear mi empresa y voy a hacer evolucionar la empresa basado en todo lo que he aprendido. Digamos que perdón, son frentes diferentes. Muchas personas, y conozco muchísimas personas que salieron directamente a crear empresa. Obviamente, la parte empírica es donde aquí empieza a tomar muchísima, digamos que toma mucha importancia porque uno con solo el conocimiento de la universidad, con algunos conocimientos transmitidos por amigos, familiares y todo esto, uno empieza a construir cosas. Uno empieza a modificar cosas basados en las experiencias de otras personas que tienen otras compañías, por ejemplo, cómo poder hacer evolucionar. Y obviamente empieza uno a estudiar muchas cosas. Entonces, eh, salí de, de la escuela, lo que les digo, más o menos en unos 8 o 15 días ya obtuve mi primer empleo. El primer empleo yo quería trabajar con Java y ahí es donde uno empieza a abrir un poco mucho su mente en lo siguiente y es, yo apliqué, hice mi prueba práctica, por ejemplo, para trabajar en Java y me fue súper bien en la prueba de Java y me dijeron, sí hay, o sea, le fue muy bien, pero no hay vacante para Java. Nosotros somos una compañía que trabaja, la empresa se llama Proyectos Compartidos. La empresa trabajaba hace más o menos, en esa época ya llevaban 20 años trabajando, un poco más, trabajando con la vivienda. Ellos eran los proveedores, era como esa compañía de outsourcing para la vivienda en toda la parte de tecnología y me dijeron que necesitaban, era una vacante en COBOL. Y ahí es donde yo les dije, COBOL no tengo ni idea, pero nos podemos sentar si ustedes me pasan manuales y todo esto, yo empiezo a revisar. ¿Y por qué lo hice? Porque me pareció muy interesante no solo trabajar en una base como Java, que ya venía conociéndola desde la universidad, sino que ver otros lenguajes completamente diferentes, muy viejos, porque COBOL es supremamente viejo, me pareció muy interesante. Y yo dije, bueno, voy a aprender cosas del core de un banco como da vivienda gracias pues a que aprender COBOL, entonces no le vi problema y empecé a trabajar en ello y es muy curioso porque no solo empecé a trabajar en COBOL y evolucioné rápidamente, ya digamos que ya estaba haciendo, en los primeros meses ya estaba haciendo mis primeras catalogaciones a producción de cosas en COBOL. eh, que me pareció muy chévere, sino que empecé a integrar información que podía sacar de COBOL con el mundo de Java que ya conocía. Entonces ahí es donde yo digo, es muy chévere porque empieza, uno, ya conozco esto, estoy aprendiendo esto y empiezo a conectar los mundos, empiezo a ver cómo realmente en la vida real se pueden conectar diferentes tecnologías, todo este tema de manejar microservicios y todo esto, esto, vamos que empecé a verlo digamos que a modo pequeño ahí en ese momento, pero digamos que con eso fui evolucionando rápidamente. Creo que yo estaba más o menos, estaba en esa compañía y todavía no había tenido el, el cartón para graduarme. Y creo que meses después, apenas tuve la tarjeta profesional, me llamó Data Crédito. Y Datacrédito me dijo, venga, yo hice una modificación en CompuTrabajo, creo. Dije, ya tengo mi tarjeta profesional, no solo ya terminé, sino que ya tengo la tarjeta profesional. Me llamaron a los 8 días y fue un proceso de más o menos un mes en donde cambié a Datacrédito. Me dijeron, esto también es COBOL, pero entonces COBOL evolucionado a otra plataforma que se llama Stratus, por ejemplo. Y yo decía, bueno, sigue siendo COBOL, pero esta gente hace interfaces gráficas para consultar toda la información en COBOL. Entonces también me metí por ese lado. Conocí gente que trabajaba full en Java también en eso. O sea, ya no.
tenían que trabajar en COBOL para solicitar información, sino que hacíamos era prestarle toda esa información o entregarle la información y dejarla en una base de datos en DB2 que tenían ellos para poder traer todos esos datos. Mi Data Crédito, no sé si ustedes conocen la plataforma de Mi Data Crédito, pero uno de mis compañeros también en colaboración con nosotros fuimos los que estuvimos trabajando con esa plataforma. Otros productos y pues ustedes dirán, antes las tarjetas en Da Vivienda no tenían chip. Ese chip que ustedes ven ahí en las tarjetas de débito o crédito, esas no tenían, era completamente planas y todo se manejaba por la banda al respaldo. Se manejaba por toda la información se manejaba ahí mediante que hay en el mercado en donde se encripta toda la información y se maneja por segmentos, de posiciones, en donde dice posición tal, tal está el código de la tarjeta y aquí está de que el PIN de la tarjeta para saber de quién es, de qué banco es, si es débito, crédito, si es Mastercard, Visa, todo ese tipo de cosas. Eso lo que hicimos fue con unos compañeros y ahí fue donde más me metí yo fue en hacer la primera tarjeta chip y la primera tarjeta Transmilenio en Davivienda en el año 2010, 2011 más o menos. Entonces me pareció muy chévere porque ya esto, que todo lo que había aprendido en la escuela, todo lo que había trabajado con maratonistas, todo lo que aprendí en COBOL, pues ya se había aterrizado en un producto que actualmente está que está en el mercado y ya esto quedó para siempre. Entonces es muy enriquecedor saber ese tipo de cosas, que uno fue como el que ayudó a hacer las primeras líneas de código para que el producto saliera al mercado. Obviamente ya ese software tuvo que haber evolucionado un montón, pero ese primer lanzamiento, la primera conciliación con Transmilenio para que tú pasaras o uno pasara la tarjeta en la talanquera y de una vez descontara el dinero y tuviera uno sincronizado todos esos datos, digamos que para la época no era algo muy retador. Entonces me pareció muy chévere y no lo hubiera obtenido realmente si no me hubiera arriesgado o si me hubiera quedado en mi zona de confort diciendo solo Java porque Java es lo que aprendí en la escuela y ya, y se acabó. Entonces me pareció muy chévere hacer ese cambio. En Data Crédito pues ya trabajamos con mi Data Crédito, empezamos a hacer scores, los scores para diferentes compañías, Telefónica, Tigo, Davivienda, Bancolombia, BBVA, o sea, creo que yo hice scores para análisis de crédito, creo que de casi todas las, de todas las compañías de todas las entidades bancarias que están conectadas con Data Crédito aquí en el país. Entonces también fue muy chévere. Pero también pasó un tiempo en donde ya uno sabe, aprende muchas cosas, obviamente las limitantes en algunas compañías, y va a suceder mucho, las limitantes en las compañías que ya tienen eso tan robusto y que funciona hace muchísimos años. O sea, yo digo que, y conocí a los señores que hicieron los primeros, los primeros scores dentro de Data Crédito, unas eminencias, los señores trabajaban en COBOL todavía. Pero ya llega un punto en donde esto no se puede mover y es muy difícil de mover y uno quiere evolucionar, uno quiere ver cómo puede integrar cosas, cómo puede cambiar cosas, porque uno también quiere aprender y quiere hacer evolucionar la compañía donde está, dar ese, digamos que el valor agregado, dar eso que ayude como a impulsar y que uno también vea que no solo me contrataron para hacer unas tareas, sino que yo también puedo ofrecerles muchas cosas en mi cargo y puedo proponer muchas cosas para que evolucione la compañía. Digamos que hasta ahí está muy bien, pero fue muy difícil tratar de hacer algunos cambios a ese core y ahí decidí dejar COBOL y volverme otra vez al mundo de Java, volver otra vez a Java porque digamos que estando en Data Crédito empezaron como a llamarme por los lados, a decirme, oiga, usted tiene tiempo por las noches para trabajar en algunas cosas, entonces yo, bueno, sí, y empecé otra vez a desarrollar en Java, empecé a refrescar muchos conocimientos, empecé también a decir, oiga, estoy dejando y estaba un poquito crudo, volvamos a retomar las cosas y ahí fue donde tomé la decisión
darle la vuelta otra vez, pasarme a Java y renuncié a Data Crédito, me contrató el Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá, pues obviamente vieron mi hoja de vida, tenía muchísimo COBOL, ellos también tienen COBOL, entonces me dijeron como, venga, pero usted tiene muchísima experiencia en COBOL, entonces yo, ahí es donde uno tiene que sentarse y pensar realmente cuál es el objetivo que uno tiene y si va a generar uno un cambio de una compañía a otra, o si uno va a pasar de ser, digamos que colaborador dentro de una compañía a ser emprendedor, es cuál es el objetivo de este cambio, ¿sí? ¿Vale la pena hacer este cambio? No solo, y pasa mucho y es, la gente dice, estoy muy cansado, me voy, ¿sí? Y se va a hacer qué? Estructuren primero ese objetivo. Si se van, es para mejorar o solo porque me aburrí del sitio y no tengo nada más, pero prefiero irme y no hacer nada más con mi vida. Digamos que yo sé que las personas y todos somos muy emocionales, pero algo que sí tenemos que tener claro es ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese cambio? ¿Sí? Y algo que siempre con mi esposa hemos estado trabajando, hemos estado hablando, todos los cambios tienen que ser para mejorar cualquier aspecto de sus vidas, ¿sí? No estoy hablando solo de dinero, no solo estoy hablando de tecnología, sino en serio, ¿qué me puede hacer crecer como persona? ¿Qué me puede retar? ¿Qué me puede hacer sentir en serio motivado a que voy a entrar a un sitio y voy a tener muchos retos, voy a poder afrontarlos y cómo los voy a afrontar, ¿sí? Porque pasa mucho y he visto mucha rotación y ahorita en las compañías en Colombia estamos teniendo, y siendo sincero, estamos teniendo una crisis en donde la rotación de ingenieros es muy alta porque debido a la pandemia, a que se presentó el trabajo remoto, que la gente se dio cuenta que podía trabajar desde su casa, empezaron ya a reevaluar todo este tipo de cosas. Quiero estar 40 horas en una oficina, qué quiero para mi vida, qué pasaría si nuevamente se nos presenta y nos encierran a todos, cómo podría abordar mi vida, qué limitantes puedo tener. Ese tipo de cosas son las que uno tiene que a veces revisar. Yo sé que es mucha carga, digamos que es mucha información para ustedes que están saliendo de la universidad, pero, pero creo que y tengo muchos colaboradores dentro de la compañía que tienen la edad de ustedes y que piensan mucho de esta manera, como estoy pensando y todo lo que les estoy diciendo. Entonces me sorprende mucho porque ya lo que uno está, digamos, lo que les estoy diciendo ahorita, ya ustedes lo piensan y todo el mundo va avanzando, se va moviendo muy rápido. Y, y todo se va dando de una forma completamente diferente. Por ejemplo, uno de los propósitos de haber montado Tech and Knowledge, que antes se llamaba Punto Grid, em, era que el trabajo fuera 100% remoto. Y, y, y no fue sencillo, no por mí, no fue ni por mi socio, sino porque realmente las personas no estaban con el chip de yo puedo trabajar desde mi casa. Hay áreas que para ellos es muy difícil trabajar desde la casa. Y en este caso, para mí, digamos que para, para mi compañía fue el área comercial. El área comercial no podía estarse 2, 3 días en la casa y salir a hacer visitas y todo esto, sino que tenían que estar en una oficina. Esto ahorita digamos que después de 6, 7 años me dieron la razón y me dijeron, oiga, sí podíamos hacerlo, pero digamos que hace parte también como de la conciliación de las necesidades de las personas que trabajan con uno. Bueno, me fui por los lados, pero bueno, estoy trabajando, voy a seguir, estoy trabajando en el Banco de Bogotá, volví a Java y, y estando trabajando en Java empezaron a llamar por las noches también a que les colaborara con cosas de data crédito. Empecé a hacerlo, empecé a trabajar ahí, porque siempre, no sé, por alguna razón como que me adapté a que podía estar estudiando de día, y estudiando de noche y trabajando de noche, entonces como que salí al mundo laboral y volví a mi casa,
podía ver mis películas, hacer mis cosas, visitar a mi novia, por ejemplo, a mi actual esposa, pero aún así me quedaba muchísimo tiempo, entonces yo quería hacer más cosas y por eso empecé a trabajar ya como proveedor en la compañía anterior y estaba trabajando también para el Banco de Bogotá. Ahí duré más o menos 2 años y ahí fue donde conocí gente que me ayudó muchísimo, conocí gerentes de proyectos que sabían muchísimo. Tuve la fortuna de conocer a una persona llamada Marta Jiménez que para mí fue de esas personas que se metió en la parte de gerencia de proyectos, pero tenía una base técnica también muy buena y era supremamente organizada y aquí fue donde yo dije, yo puedo y tenía y hacía parte como de un pool de gerentes de proyectos, una compañía que tenía como unos 10 gerentes de proyectos super seniors y solo con esos 10 manejaban un montón de proyectos, más o menos unos 40 50 proyectos dentro del Banco de Bogotá y siempre le daban ese plus a cada proyecto. Yo decía, esto es un objetivo que podría tener, no solo puedo estar en la parte de desarrollo, no solo en la parte de implementación, sino que podría estar gerenciando proyectos, podría estar manejando una compañía y no necesito un volumen de 300 o 500 personas. Ahí fue donde llegó un momento en donde ahí hubo varios cambios en mi vida. El primero fue que decidí proponer matrimonio, renunciar renunciar al Banco de Bogotá y empezar a trabajar y empezar a cultivar la compañía. Una compañía que yo había creado desde el año 2012, pero que había dejado quieta. ¿Sí? Y ya más o menos en el año 2014 ya dije, ya 2 años después, dije, ahora sí, vamos a empezar esta compañía. Empecé a trabajar en unos primeros proyectos, duré un año trabajando en unos proyectos solo. Empecé implementando, digamos que no se me daba la cantidad de negocios, eh, la cantidad de negocios que yo esperaba. Tenía digamos que las personas que me conocían, que ya habían trabajado conmigo, me tenían con los trabajos freelance, yo ya facturaba por medio de la empresa y gracias a Teradata, no sé si lo conocen, Teradata trabaja con Data Warehouse eh, a nivel mundial, son muy buenos, tienen un Data Warehouse muy competitivo en el mercado. Y, y que me volví proveedor de ellos, pero pues yo seguía con la facturación de el Banco de Bogotá, de Data Crédito y de Data, pero no me daba, digamos que no daba para que yo contratara más gente y no daba para que, o sea, no tenía los suficientes negocios para que esto sucediera. Entonces, como que yo empecé a sentirme un poco frustrado porque estaba haciendo lo mismo, pero estaba empezando a reventarme, empezaba no veía como cierta salida hasta que en algún momento me acordé que había una persona que estaba saliendo de una compañía. Yo alguna vez trabajé como freelance para esa compañía. Él era mi jefe, por decirlo así, y él hacía parte del área comercial. Al ser parte del área comercial, yo dije, bueno, este loco es el que me puede empezar a generar demanda de negocios todo el tiempo. Entonces, lo que hice fue sentarme con él y asociarme y es mi socio actualmente con el que ya hemos logrado pues hacer crecer la compañía. Entonces, digamos que hasta este punto, una de mis recomendaciones es no lo quieran hacer todos ustedes. ¿Sí? Porque ser vendedor, ser implementador, hacer parte del área financiera, todo ese tipo del área administrativa, junta de socios, todo ese tipo de cosas es supremamente abrumador porque cargarse de todo eso, o sea, cada área tiene su problemática. ¿Sí? Cada área tiene sus temas del día a día y ser uno transversal a todas las áreas es muy complejo. ¿Sí? Otras cosas que yo dije, otra cosa de las que yo dije fue, bueno, yo tengo la parte técnica, tengo el conocimiento técnico, eh, pero no tengo nada de conocimiento administrativo. Entonces empecemos a estudiar y estuve pensando en hacer un MBA y yo dije, ya con eso puedo controlar entonces el área financiera, el área de recursos humanos, el área de todo esto. Y fue donde yo dije, bueno, no, momento, momento. Hay que parar y hay que decir, bueno, ¿usted para qué es bueno? ¿Usted qué es lo que le apasiona? ¿Usted qué frente le apasiona? Y sea estratégico para empezar a poner las personas adecuadas en cada una de las áreas.
para no reventarse. Y finalmente uno lo que puede hacer es que llega a un punto donde uno puede consolidar toda la información, le van a llegar a uno unos informes específicos y no el detalle del problema que tuvieron con la nota débito, la nota crédito en el área financiera, ¿sí? Uno puede revisar resúmenes gerenciales, puede revisar todo ese tipo de cosas y si uno ve algunas inconsistencias o quiere saber un poco más, pues lo puede preguntar, pero es otro grupo de personas, los expertos a entregarle esa información, ¿sí? Ahora, que hagan un MBA no está nada mal, está muy bien, van a tener muy buenas bases, pero mi objetivo para hacer el MBA era porque yo me iba a sentar a hacer cada uno de estos frentes y estaba muy mal, lo que les digo. Tuve una base donde estuve en diferentes compañías y en algún momento dije, a partir de ahí ya sé cómo estructurar algunas cosas, pero uno puede caer otra vez en ese error de querer hacerlo todo. Entonces, es algo que les recomiendo, que se puedan aliar con personas estratégicas si quieren emprender. Es muy importante. Nos, digamos que por mi lado, y les aconsejo, yo traté de asociarme con una persona que también trabajaba en desarrollo en la parte técnica y éramos dos haciendo lo mismo y no estábamos vendiendo y no estábamos haciendo nada. Entonces ahí fue donde tomamos la decisión que cada uno tomaba su camino y ahí fue donde empecé a trabajar con alguien de un frente diferente, ese frente diferente. Entonces digamos que ya vine con ese conocimiento, todo ese bagaje, todo ese seniority que se necesita para darle ese valor a la compañía. Entonces, no sé, aquí algunos, y aquí voy a parar un momento a tomar agua y a preguntarles quiénes tienen en su cabeza emprender, empezar el camino de emprendimiento desde el momento uno. Mientras los estudiantes van levantando la mano para responder, ahí le quiero contar que nosotros seguimos con un área económico-administrativa donde tenemos tres asignaturas: fundamentos de economía, fundamentos de gerencia de proyectos y fundamentos, me falta otra, fundamentos económicos, gerencia de proyectos y tenemos otra, que son las tres asignaturas económico-administrativas que dan ese soporte que usted menciona, que claramente uno tiene que buscar para profundizar en esos conceptos y poder pensar en manejar una empresa. También me gusta fundamentos contables, gracias, Cristian. También me gusta mucho su comentario de las redes. Es súper importante desde la universidad uno ir haciendo redes de trabajo, redes de contacto, redes de amigos, redes de gente pila, porque es la que me va a servir para más adelante en unos años hacer seguimiento para ver si vamos a montar una empresa, para ver si vamos a hacer un negocio juntos, para ver si vamos a explotar algunas capacidades. También me gusta mucho y lo escuché ayer precisamente en Colombia 4.0, se lo escuché a Bosnia que estaba haciendo digamos, como una especie de conferencia y él decía, mire, cuando nosotros nos juntamos para crear este pequeño monstruo comercial, eh, yo era el técnico y él era el creativo y el que se inventaba y no sé qué, porque pues cada uno con sus cosas y cada uno apoyaba al otro, pero no chocábamos y cada uno era experto y muy bueno en cada una de esas temáticas. Entonces, coincido plenamente con todos sus comentarios. Ahora sí, dejo que los estudiantes opinen. Sí, precisamente así como dices Osvaldo, yo he tenido la fortuna de leer el libro de Steve Jobs y él muestra precisamente que Wozniak era la persona aficionada a los circuitos, apasionada por esto. Jobs también que le gustaba esa parte, pero él era más creativo y era el que más sabía vender la idea. Y digamos que no hubiera sido esto tan exitoso si cada una de las personas que hizo parte del equipo no tuviera ese algo diferente que podía darle el plus a toda esa gran comunidad, porque realmente era un conjunto de personas con una mente brillante, no, digamos que no era únicamente Jobs, no era Wozniak, que eran varios que estaban detrás de esto. Entonces sí. Yo ahí quiero hacerle también un comentario con eso que usted está diciendo y viendo todas las manos levantadas de nuestros estudiantes. eh, Emprender no es tan sencillo y hay que comer. Uno cuando emprende necesariamente los primeros años
No, necesariamente no. Cuando uno tiene un emprendimiento en los primeros años, no está recibiendo lucro ah, como uno se espera o como uno se imagina. Y pues está el dilema de, bueno, ¿cómo o creo la empresa? Y si creo la empresa, pues entonces, ¿cómo voy a subsistir? Y entonces necesito una fuente alterna, etcétera. Hay un momento en que uno tiene que romper, arriesgarse y echarla para adelante para poder sacarla del estadio. Cristian, adelante. Pues no, pues respondiendo un poco más a la pregunta, pues personalmente sí tengo como desde hace mucho tiempo ese bichito en la cabeza de querer emprender, de hacer algún tipo de emprendimiento en el área de, sobre todo de tecnologías de realidad virtual y aumentada, que pues me parece un tema súper interesante y que me gusta muchísimo. Pues no sé si lanzarme de cabeza así de una vez, pero sí en algún momento me gustaría poder probar, poder emprender pues en estas tecnologías, ¿no? Que me parecen como súper interesantes y, pues ver qué sale ahí, ¿no? Porque pues, ajá, me apasiona muchísimo eso y me gustaría poder hacer algo relevante con ello. Claro que sí, buenísimo. Ahora, hay unas compañías ahorita y ya sabemos que Facebook con todo el tema de su metaverso y todo eso está generando muchísima demanda en todo el mercado para empezar a implementar estas tecnologías. Entonces ya temas de salas de reuniones involucradas con realidad virtual, todo ese tipo de cosas van a tomar mucha fuerza y ya con esta parte virtual, no solo vernos así por cámara va a ser suficiente, sino que ya uno quiere estar un poco más inmerso en una reunión, por decirlo así, y está muy, muy bien. Ahí, digamos que no sé si actualmente estás trabajando, Cristian, ahorita le doy el paso a Oscar, pero por ahora, Cristian, quería preguntarle, ¿estás trabajando, estás tratando de trabajar en ese frente, estás tratando de experimentar en ese frente? Eso, digamos que eso es importante y me parecería chévere, digamos que cada uno toma su camino a su manera. Hay personas que ya tienen mucho conocimiento y son muy apasionados y estudian por las noches y miran ese tipo de cosas y se lanzan a hacerlo de una vez. Y hay otras personas que sí, por ejemplo, como yo, que primero aprendí de un mundo y ahí después sí me lancé a él. Entonces, no sé si has estado trabajando con respecto frente Pues, a ese frente. digamos que trabajar hacia fondo no he podido experimentarlo, he podido trabajar un poquito con bases de desarrollo pues, de cosas interactivas, ¿no? Desarrollo de videojuegos y demás. Y además he podido, y pues además he tenido la oportunidad mucho como de aprender, soy una persona súper curiosa, entonces siempre consumo, me paso mucho tiempo en YouTube, entonces todo lo que pueden contar de videos, de curiosidades y demás, lo consumo y lo devoro como se pueda. También me gusta muchísimo leer sobre el tema, pues creo que en mi casa tengo algún que otro libro que me he leído acerca de la temática, pero de verdad, así como poder intentarlo, no, nunca pues nunca he intentado como hacerlo, como darle para intentar sacar algo, como algún proyecto pequeño, alguna vaina, pero sí estoy como con las ganas, llevo con las ganas ya un par de añitos queriendo hacerlo, sino que, ajá, no sé, pues la vida no me ha dado la oportunidad, pero pues sí, he querido intentarlo. Súper, súper, súper. Ya ahorita voy a escuchar a Oscar y ahorita yo creo que voy a tratar de consolidar algunas cosas que podemos aplicar hacia todos también y pues a ver si de pronto lo puedes tomar en el momento que te decidas arriesgarte. ¿Listo? Oscar, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿qué tal? A mí también pues me gusta todo este tema de emprendimiento. De hecho, afortunadamente la escuela como que te permite hacer cierto tipo de énfasis y algo que están impulsando mucho es el énfasis de emprendimiento. Uno lo que hace es ver tres selectivas técnicas como de este área y poder hacer como un trabajo dirigido en el que puedes apoyar una investigación o hacer tu propio emprendimiento. Entonces, pues yo ahorita me encuentro como realizando ese tipo de énfasis. Ahorita pues estoy como consolidando todas esas ideas locas que salen para poder emprender en una idea como tal, pero pues sí siento que como esas historias y lo que decía Osvaldo, o sea, el primer paso sí es como empezar una empresa, hacer la práctica y tal, pero sí me gustaría como ir más allá y conocer este tipo de historias, creo que nos sirven un montón. Y pues también, pues sí, para mis compañeros, si les falta alguna lectiva técnica, les interesa esto, pues recordarles que hay varias materias que nos ofrecen como para conocer eso de formalización de empresa, iniciativa de modelos de negocio y cosas así. Entonces era como lo que quería decir. Listo, Oscar. Y quería preguntarte, ¿qué frente te gustaría tomar?
en la compañía cuando decidas emprender? O sea, tu compañía, ¿tienes pensado qué frente de este gran universo que nos entrega TI, ¿no? Sí, pues es complejo porque, bueno, lo bueno y lo que tú dices, uno tiene que darse cuenta en qué es bueno y creo que la escuela nos da como una base firme en lo que es la parte técnica, pero pues me gustaría también como esas materias que hemos usado de gerencia de proyectos y tal, como verlo en la parte administrativa. Pues todavía no lo tengo muy claro, pero si fuera sería en esas dos. Ok, ok, súper. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir? No veo más manos levantadas. Listo, no hay problema. Eh, Entonces, tal vez, Carlos, para que como redondeando la charla, para que nos cuente qué, qué cambiaría usted hoy de toda la trayectoria que nos ha contado, que hizo, de toda la experiencia que tuvo, qué haría diferente, qué hubiera hecho diferente para de pronto llegar un poco más lejos de donde está actualmente, aunque todo es ganancia, todo es aprendizaje, qué hubiera hecho diferente. Hubiera tratado de soltar responsabilidades un poco más rápido, realmente. Yo quise quedarme con mucha parte técnica implementando mucho tiempo. Digamos, no estoy diciendo que ya la solté completamente, todavía lo hago, pero digamos que lo hago en una proporción mucho menor a lo que lo tenía antes. Al haber em, llega un punto dentro de la compañía en donde en serio es necesario que ustedes, si son los que saben, por decir, si son los que saben hacer pan, le enseñen a los demás a hacer pan y ustedes empiecen a dirigir cómo ese pan tiene puede agregar o dar algo más al mundo, ¿sí? Me explico. Digamos que va a llegar un punto, lo que les digo, no solo van a necesitar implementar, sino que en serio tienen que ver hacia dónde, o sea, ya la compañía llegó a este punto, ¿sí? Y yo creo que uno cuando empieza una compañía, uno dice, yo quiero estar aquí, ¿sí? Y se imagina que va a estar mucho más alto, pero ese primer objetivo es el que uno ve un poco más lejano. Ya cuando llega a ese punto, uno puede quedarse en ese status quo y no va a evolucionar la compañía y ahí van a empezar a haber problemas, desmotivación por parte del equipo, muchas cosas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es soltar más rápido, soltar cosas, enseñarle a un equipo de personas a que hagan esto o ya delegarlo, porque yo creo que ya muchas personas tienen la capacidad para hacerlo y ver ustedes cuál es el siguiente paso de la compañía, qué van a hacer, si necesitan asociarse con otras compañías, a crear uniones temporales. Algo y uno de los pecados que tuve en algún momento de mi vida, de mi vida aquí dentro de TAC, fue que no teníamos personas expertas en seguridad. Empecemos a aprender cosas de seguridad y contratemos personas en seguridad. Esto no es muy estratégico. Y este mundo ahorita mm, tiene que ver y está muy involucrado esa parte de compartir, de utilizar nuestro conocimiento y solo dejarle a los expertos en esa área que lo hagan, no tratar de ser los expertos en absolutamente todo, ¿sí? Es una economía compartida realmente, en donde, por ejemplo, y sí pongo este ejemplo antes de darle paso a Steven, y es, por ejemplo, una compañía tiene un martillo y ese martillo tú lo compras y no lo vas a utilizar 7 por 24. ¿Sí? Ese martillo se lo puedes alquilar a otra compañía para que lo use en el momento que lo necesite. Y ese mismo martillo lo pueden comprar entre todos y lo pueden utilizar todos y todos van a lograr ese objetivo. No necesitamos 20 martillos en 20 compañías diferentes. Haciendo esta analogía es, si tenemos, por ejemplo, gente si me llegó un requerimiento dentro de todo un proyecto completo en donde yo necesite gente de seguridad, no contraten gente de seguridad,
alíense con otras compañías. Por ejemplo, yo hablo mucho con otro compañero de la escuela que se llama Camilo Castelblanco y él sabe mucho de seguridad informática, por ejemplo, y él sabe mucho de desarrollo de plataformas como Moodle, ¿sí? Ese tipo de compañías y hacer alianzas estratégicas es lo que nos sirve. Y ahí le respondo a Osvaldo y fue, sí, trataría de soltar más rápido y trataría de aliarme con compañías para no tener que tener áreas de absolutamente todo dentro de TAC. Que eso sí llegué a pecar en algún momento, ya ahorita no sucede. Y ahorita estamos delegando cosas, algunas compañías, por ejemplo, gente que sabe de blockchain, tenemos unos aliados en Estados Unidos, por ejemplo, pues el tema de Machine Learning sí lo manejamos todavía, acá hay temas de desarrollo y migraciones, porque tenemos gente experta acá, pero digamos que cuando necesitamos o cuando ya no damos abasto, pues no me voy a poner a contrate, sino que si el proyecto es ahora y lo tengo que implementar ya, pues me voy a aliar con otras compañías que sepan también trabajar esto y que uno sepa que son buenas. Entonces, esa red de contactos que estaba hablando Osvaldo es muy importante. ¿Listo? Doy paso a Steven. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Nada, pues de pronto compartir mi experiencia sobre el emprendimiento, lo que yo quisiera hacer. Es algo así más como algo acerca de la consultoría. Entonces, pues me gusta la idea de pronto de enfocar el servicio hacia la venta de, perdón, la redundancia, servicios profesionales, pues especializados en ciberseguridad, infraestructura y DevOps. Pues es más o menos en lo que yo trabajo actualmente. Me gusta mucho lo que tú cuentas de que es muy importante las alianzas, ya que pues lo que tú dices es cierto, ellos delegan más o menos el trabajo entre las personas que enseñan y pues los que estamos aprendiendo, y pues lo que hacen es así generar conocimiento y básicamente como formar técnicos especializados en ese área. Nosotros trabajamos más o menos con Splunk. Es una plataforma de monitoreo de datos. Entonces, pues me gusta mucho la idea de cómo emprender hacia ese sitio y pues aprender más del tema. Me pareció muy bacano lo que dijiste acerca de la delegación. Me parece importante, y pues lo de los aliados. Creo que lo llaman ellos partners, no estoy Sí, seguro. son Y partners, pues sí. entonces me parece chévere porque, o sea, en vez de, no sé, solicitar un solo servicio, como que cada cierto tiempo contratan cierta cantidad de técnicos y pues obtienen muy buenos descuentos en cuanto a las certificaciones y todo esto que necesitan los clientes. Exacto. Sí, señor. Gracias, Steven. Hablando del tema de los partners, bueno, los aliados en este caso, otro pecado también, otra cosa que cambiaría y fue que en el momento que tuvimos comerciales, los trajimos de otras compañías y ellos eran expertos en ciertos frentes. Entonces nosotros somos partners de Oracle y AWS actualmente. Pero entonces hubo un momento en donde uno de los comerciales era experto en Red Hat, otro sabía de Dell y empezamos a hacer alianzas con IBM también, con un montón de compañías. Y ahí fue donde dijimos, venga, paremos un segundo porque, como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta y nos vamos a desenfocar completamente. Entonces, también vean para qué son buenos ustedes, qué saben hacer ustedes, qué van, digamos, que si ustedes saben optimizar, si ustedes pueden optimizar algún proceso, por ejemplo, el tema de Steven que dice que saben mucho de DevOps y de infraestructura. Y de seguridad, pues si llega a otro frente diferente, como por ejemplo Machine Learning, pues sí, no se especialicen en eso, no empiecen a especializarse, hagan amigos y hagan alianzas. Vean que algo muy interesante y digamos que yo siempre lo he dicho y he resaltado eso es, sea lo que sea, el proyecto que sea, si el proyecto así haya sido complicado, sigan haciendo amigos. ¿Por qué? Porque uno rescata mucho y llega un momento en donde el proyecto termina, si el proyecto de pronto fue conflictivo, porque no todo es color de rosa. Si el proyecto de pronto fue conflictivo y todo, rescaten a todas las personas que se encuentran adentro, ¿sí? Independiente, o sea, como que algo que siempre he visto es, termina un proyecto y todo el mundo está feliz, todo el mundo quiere hacer amigos, o así el proyecto haya terminado
digamos que, no sé, cobraron las pólizas. Gracias a Dios no me ha sucedido, pero sí he conocido temas de cobraron las pólizas, por ejemplo. Traten de rescatar las personas que se encuentran dentro de esos proyectos. Vean que me ha sucedido bastante y es algunas de esas personas que han estado de esos proyectos del lado del cliente, a veces han colaborado con nosotros siendo proveedores para otros clientes. Entonces, esas alianzas son muy importantes, hagan amigos, eh, pónganse en los zapatos del otro también, es muy importante. Algo que también quería resaltar y se me está yendo un montón el tiempo, o sea, aquí me puedo quedar otra hora y media hablando, pero vamos a tratar de resumir, es cuando también comenzamos la compañía, queríamos, lo que les digo, abordar muchas cosas y quiénes quieren ser, cómo quieren ser. Vean que yo tuve la fortuna de trabajar con un equipo de diseño gráfico súper profesional, que no solo fue muy bueno en la parte gráfica y en el manejo de la imagen, sino que eh, nos ayudó a responder algunas, o bueno, sacar a flote algunas preguntas que a veces uno no se formula al iniciar, ¿sí? Y dentro de eso surgió, ¿por qué? Porque queríamos darle una imagen fresca en donde mostráramos que éramos tecnología y conocimiento, pero también nos decían cuál es su público objetivo, ¿sí? Sí, si su público objetivo son compañías ya de muchos años, si son compañías jóvenes, ese tipo de cosas, uno dice, no, yo quiero solo generar negocios y ya. Pero sí es muy importante que si ustedes quieren llegarle a un público joven, sepan cómo transmitir la idea, sepan comunicar las ideas, sepan, digamos, todo esto que les estoy diciendo es, en serio, vean, evalúen qué público objetivo tienen y vean cómo llegarles, hasta con qué lenguaje van a llegarles. Si yo les llegara a ustedes ahorita con un lenguaje netamente técnico y netamente gerencial, créanme que ustedes no me van a escuchar, ustedes se van a cansar y van a ponerse a hacer otras cosas, ¿sí? Tratar de en serio saber cuál es ese público objetivo, qué lenguaje voy a utilizar, cómo voy a transmitir la idea, si voy a utilizar imágenes, si voy a utilizar... Todo eso es importante para una compañía, no es solo ponerle un loguito y ya. Entonces, al crear la marca, empezamos a preguntarles muchas cosas. ¿Qué queríamos ser y qué no queríamos ser? No solo definir una visión y una misión que está muy bien, digamos que lo que siempre hemos hablado de visión y misión y todo esto, sí, sí nos ayuda a dar, pero es como un marco muy global, pero digamos que esto del lenguaje, cómo voy a comunicarme, mediante qué parte visual, digamos que la parte visual, cómo la voy a manejar, esto es muy importante para el día a día. Entonces, tengan muy presente eso. Temas legales, cosas como Cámara de Comercio, hay cursos en Cámara de Comercio. Yo sé que, digamos, ahorita tienen ustedes unos cursos y todo esto, pero quiero que sepan que si van a armar, por ejemplo, una compañía, pues la Cámara de Comercio también tiene un grupo de abogados y les dan a ustedes unos cursos en donde también les dicen, oiga, ¿cuál es su mercado objetivo? ¿Qué sabe hacer usted? ¿Qué sabe hacer usted y qué hay en el mercado de lo que usted hace que cuando usted entra al mercado va a ser diferencial de los demás. Eso también es muy importante, cómo van a ser ustedes factores diferenciadores dentro de un mercado que ya existe para cada frente de trabajo. Es muy importante que también estudien eso, evalúen ese tipo de cosas, se capaciten fuera también de la escuela con estas instituciones, porque uno no tiene ni idea, digamos, yo tuve que ir a abrir la facturación a la DIAN y no tenía ni idea, no me asesoré bien, yo pensé que todo lo podía hacer, entonces ahí fue cuando él empezó a llegar, o sea, llegó el contador y me dijo como, no, espere, esto se tiene que hacer de esta manera. Otra cosa que me pasó dentro de los primeros días de la compañía es que tuve un contador muy perezoso y me estaba metiendo en unos líos tremendos en las primeras contrataciones, que menos mal me di cuenta y pude, lo saqué y entró otro contador y ya con eso, digamos que pudimos sanear cosas que, que teníamos ahí. O sea, no eran problemas legales, pero sí estábamos perdiendo dinero. Entonces es muy importante, ¿sí? Personas, eso por la parte de DIAN y Cámara de Comercio. Ahora, internamente de la compañía y cultura organizacional.
denle a todos sus colaboradores, y no me gusta decir empleados, me gusta decir colaboradores, eh, denles un objetivo dentro de la compañía, que ellos sientan que tienen un objetivo, que son parte de ese objetivo que la compañía tiene y que ellos hacen parte o toman un rol importante dentro de este crecimiento, ¿sí? Esto, digamos que no es solo para que ellos sientan que van a recibir un sueldo y ya, ¿sí? Porque lo que les digo, finalmente uno se cansa y uno dice, no, o sea, no soy parte de nada, no estoy siendo parte de nada. Si uno ve que está recibiendo su sueldo y uno se está así sintiendo motivado, uno se, digamos que las personas o los dueños de la compañía lo están motivando a uno, pues también ayuda muchísimo. Y decir, oiga, sí, yo soy parte de esto, quiero hacerlo. Y ahí empiezan a generar, y ahí empieza a suceder toda la magia. Ahí es donde empieza estas personas a generar ideas, a sentirse parte del equipo y empieza todo esto a funcionar y todo esto empieza a engranar. Entonces es muy importante que tengan en cuenta cada uno de esos frentes. No es yo quiero vender tortas y voy a poner un grupo de personas que hagan tortas y ya. No, tenles un objetivo en serio para eso dentro de la compañía, y van a ver cómo empiezan a surgir los resultados. Algunos lo hacen de diferentes formas y es, por ejemplo, compañías que toman un X porcentaje de la compañía y al final lo que hacen es dar bonificaciones como si ese grupo de colaboradores hicieran parte de una sociedad pequeña, consolidada, y que cuando tenga utilidades van a poder tener, digamos que un bono o algo, un viaje, ese tipo de cosas es muy chévere, pero obviamente cumpliendo todos los objetivos. También el crecimiento, cómo se va el crecimiento. Entonces, no, por ejemplo, nosotros tenemos compañía en Perú. Entonces, uno de nuestros comerciales llegó a Perú y a un negocio y ahí fue donde vimos, teníamos que abrir Perú y él hizo parte de la sociedad en Perú. Porque pues obviamente él fue el que abrió el mercado. Entonces, esto fue muy interesante porque él se sintió ya parte de la compañía, se sintió socio de la compañía y empezó a evolucionar un montón. No lo estoy diciendo que solamente va a ser temas de dinero, sino que van a haber ustedes pueden tener la forma de incentivarlos o de motivarlos también, con temas de estudio. Ese tipo de cosas ayudan muchísimo, porque también ven que las personas que están adentro van a evolucionar y eso también va a hacer que la compañía evolucione siempre y cuando todos se sientan parte de un equipo, ¿no? Listo, paro acá. No sé, Osvaldo, si quieres abrimos, muchachos, un espacio para preguntas. Sí, yo creo que dejamos un espacio muy chiquito para preguntas y vamos cerrando porque yo ya en unos minutos empiezo la presentación de proyectos de primer semestre, entonces debo desplazarme a otra zona. Creo que sí. Yo aprovecho pues para agradecer, Carlos, por su atención y por su diferencia con nosotros, acompañándonos siempre que lo hemos solicitado. Como les mencioné anteriormente, pues Carlos nos ha acompañado, la empresa de Carlos, más que Carlos, nos ha acompañado en otras charlas donde hemos hablado de inteligencia artificial y machine learning y este tipo de temáticas aplicadas al sector productivo. Y en esta ocasión, pues le invitamos para que nos hablara de su emprendimiento. No sé si los estudiantes tienen alguna inquietud. Si no tienen preguntas, pues entonces, Carlos, muy pronto lo molestaremos nuevamente para que nos acompañe. El contacto suyo, el correo electrónico quedó puesto en el espacio en Moodle por si algún estudiante tiene alguna inquietud para que lo contacte y charle con usted de cualquier cosa. Veo que no hay preguntas, entonces pues yo aprovecho para cerrar la sesión, invitándolos pues entonces a tener un excelente fin de semana. Carlos, nuevamente muchísimas gracias y hasta pronto. A todos hasta Vale. pronto y nos descansen, nos vemos pronto. Cualquier cosa, muchachos, me escriben. Si necesitan que nos sentemos y nos tomamos un café, con muchísimo gusto. Yo saco el espacio para que podamos hacerlo. Si tienen preguntas, todos, nada, emprender no es fácil, no todo es color de rosa desde el inicio, es difícil empezar, pero si uno tiene definido el objetivo y desde el inicio ve el propósito de generar esta compañía o generar este cambio, todo va a empezar a engranar y va a salir bien. Entonces,
ese es un camino largo por recorrer. Entonces, no, digamos que No, no no se asusten. desfallecer. Sí, no hay que desfallecer. Digamos Perfecto. que suceden muchas veces ese tipo de cosas que se presenta un problema, pero yo creo que, y les digo, realmente la limitante a veces está en la propia cabeza y a veces sentarse, salir de ese espacio donde uno está trabajando, irse para una cafetería o incluso hasta un parque y sentarse a hablar con su equipo de trabajo ayuda a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, ese tipo de cosas van a suceder todo el tiempo, pero sí, no hay que desfallecer y nada, todos para adelante, muchachos. Perfecto. Entonces, nada, cualquier cosa me escriben y con muchísimo Claro que gusto. sí. Osvaldo, muchas gracias por el Carlos, espacio. a usted muy gentil y a todos muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto todos. Vale, hasta luego.